Bienvenidos a todos y todas. Domingo por la mañana, gracias por hacer el esfuerzo y venir después del programa intenso de todo el fin de semana. Estamos en el marco de la exposición Remedios por los Caminos Ancestrales que hemos inaugurado este fin de semana, una exposición de TVA 21 en colaboración con el C3A. Y estamos en el marco de un programa público que hemos titulado El arte de la reparación y lo hemos dividido en diferentes momentos. Ayer estuvimos todo el día tratando lo que llamamos sanar la tierra y hoy estamos aquí para sanar la memoria. Toda la mañana vamos a dedicarnos al proyecto de la maravillosa artista que me acompaña aquí, Regina de Miguel, una colaboradora antigua de TVA 21 con la que ya colaboramos para la exposición del año pasado Futuros Abundantes y que está hoy aquí presentando en premier su nueva película, Nequia, una película Río, que trata sobre las minas de Río Tinto y todas las capas que aborda. Es una tierra que, como ella nos va a contar ahora, engloba diferentes aspectos, desde aspectos científicos relevantes y únicos en el mundo, hasta aspectos históricos, hasta aspectos culturales, hasta aspectos políticos. Después de Regina os voy a contar un poco cómo va a ir la mañana para que sigáis el curso del programa. Regina nos va a presentar ahora este proyecto que luego podéis ver. La película forma parte de la exposición y está aquí según salís a la derecha instalada. Y a continuación voy a dar paso a Juan Manuel Guijo, que es un experto en memoria histórica y en yacimientos funerarios, que ha también ayudado a Regina en el proyecto, y vamos a abordar la tan necesaria conversación sobre la memoria histórica en España y en concreto en el territorio andaluz. Y para cerrar la mañana vamos a tener a Javier García Fernández, que nos va a hacer también una explicación desde su concepto del colonialismo interno en vinculación con el proyecto de Regina en Río Tinto. Así que sin más dilación no me extiendo, le doy las gracias a Regina por estar aquí, a todos y a todas, y vamos a ver de qué habla Nequia. Gracias. Gracias, Marina. Bueno, ante todo, reiterar las gracias que os daba Marina, porque sé que es domingo por la mañana y que venimos de un programa intenso, así que para mí es mucha felicidad encontraros ahí en el público. Me siento súper agradecida. Gracias a todos de verdad, gracias a TVA y gracias también a este maravilloso museo al que le tengo muchísimo cariño en esta tierra de Córdoba maravillosa. Bueno, pues como os decía Marina, vengo a hablar de esta película, que es un proyecto que me ha tenido atrapada desde hace ya muchísimos años. El otro día estaba haciendo memoria, creo que era en la comida, y recuerdo que ya había una instalación que realicé probablemente hace unos 8 o 9 años, en los que había una canción que era la canción de La Extremófila, en la que ya se mencionaba a Río Tinto. Pero de Río Tinto yo recuerdo que ya me habló mi abuela y a mí me parecía un territorio absolutamente mitológico. No podía creerme que había un lugar en el que había un río rojo como la sangre, ¿no? La cuestión es que a partir de ese relato mitológico, esa cosa que se había quedado conmigo en la memoria, y el acercarme por cosas del destino, ¿no? Y de la carrera acerosa que tenemos a veces los artistas al desierto de Atacama y a Isla de Excepción, a la Antártida, parecía que la vida me estaba llevando a hacer una trilogía de lugares extremos. ¿De acuerdo? Fue gracias a la primera toma de contacto que tomé con TVA 21 por medio de Soledad Gutiérrez, que me hizo un pequeño encargo, pequeño pero importantísimo, para Stage, en el que nos propusimos crear una pieza sonora a partir de un texto mío, que hiciera también de alguna manera homenaje a los cantes tradicionales de las minas, ¿no? A los fandangos de Huelva. Y a partir de ahí me fui tomando más en serio, ¿no? La cuestión de conocer bien, hacer un buen trabajo de campo, hacer una buena investigación, y previamente yo siempre había tenido la intención y la ilusión de hacer un trabajo audiovisual, cosa que recogió Soledad para que llegara a manos de Daniela Simán,
que me ha ido acompañando en todo este recorrido con muchísimo cariño. Así que ahora me gustaría poneros un pequeño fragmento que para mí es muy significativo de la película, porque claro, no es cuestión de destriparla, sino que está allí compacta, ¿no?, instalada, y vale mucho más la pena que os sentéis tranquilamente a verla, pero me gustaría mucho bueno, que pudierais ver este trocito y a partir de ahí ya os sigo contando aspectos del proyecto. El sonido... No sé qué está sucediendo, perdonad. No sé si pararlo. Paramos, pero no sé parar. Marina, ¿me puedes ayudar? Sorry. Creo que soy igual lo más inútil que tú con esto. ¿Nos podéis ayudar para pararlo y que vuelva a empezar y que suene? Sí. Podéis hacer magia, por favor. Están trabajando en ello. Vale, sorry. No, bueno, mientras lo lanzan, te quería preguntar también un poco cómo es trabajar por proyectos, ¿no? Cómo es también trabajar en un proyecto, como decías, tan largo, que no es una cosa que sucede, sino que vas desarrollando y que de hecho sigue todavía en desarrollo, ¿verdad? Sigues colaborando con gente, sigues descubriendo cosas nuevas de Río Tinto. Efectivamente, a ver, no es una cosa tan programática, es lo que estaba intentando explicar, que ahora luego me extenderé un poco más, pero es algo como que va sucediendo, desde luego provocado por una curiosidad innata, o sea, tú vas haciendo una búsqueda y luego la vida te va asaltando, ¿no? Las cosas se van cruzando. Pues, como decía antes, ¿no?, desarrollé hace como unos 12 años un proyecto en el desierto de Atacama, en Chile. Sabemos que también es un análogo de Marte en nuestro planeta. Esa misma curiosidad acerca de esos lugares extremos, que también, por ejemplo, el desierto de Atacama es un lugar que además Daniela ha estado hace poquito y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Es un lugar en el que parece que no haya nada, un desierto pensamos que está vacío y es todo lo contrario, es un repositorio de historias, de memoria, en el caso de Chile, por descontado, muy reciente, ¿no? Así que esa noción de extremo para mí es geopolítica. No es solamente medioambiental o un ecosistema. Para mí no se puede desligar. Yo creo que los paisajes tienen una historia que contarnos, evidentemente, ¿no? Y esto me interesa muchísimo. Y tal cual sucedió con el viaje que realicé a la Antártida, ¿no?, a Isla Decepción, que justamente fue de vía de los científicos que trabajan intensivamente en Río Tinto. Luego, de hecho, os contaré un poco más sobre ello. Ellos también fueron los que me llevaron de la mano y me invitaron a realizar ese viaje con ellos y fue otro aprendizaje acerca de condiciones extremas, de lugares que son estratégicos geopolíticamente, y fue como una especie de preparación. Mientras tanto, yo siempre rumiaba Río Tinto. Río Tinto siempre estaba de trasfondo, o sea, era un deseo, era un anhelo que había que abordar, que tenía muchísima complicación y como todo lo que tiene complicación en esta vida, pues requiere de tiempo y también requiere de acompañamiento. Yo te iba a decir que también, siendo parte también del proceso y habiéndote acompañado a lo largo de estos años, hay casi una metáfora poética en cómo, siendo una mina, tú al final has ido, ¿no?, poquito a poquito escarbando en el terreno y descubriendo no solo yacimientos arqueológicos, sino también un discurso cultural y un discurso político e histórico que explica toda la complejidad de este territorio, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, absolutamente. Eso fue una auténtica sorpresa para mí, porque claro, lo fácil es, bueno, lo fácil y lo normal es quedarte con la belleza impactante del territorio. El territorio es único, sinceramente, y más único se vuelve cuanto más lo conoces. Llegas como a aprenderte y a enamorarte de esas aguas. Incluso del propio ambiente, que te das cuenta que tiene una carga polvorienta, mineral, ¿no? Se respira de una manera distinta. Pero sí, o sea, mi sorpresa fue cuando me di cuenta de que representaba un auténtico paisaje y territorio dialéctico, o sea, que te interpelaba constantemente. O sea, si tú estabas despierta, ibas encontrando una clave tras otra, cada vez más interesante, hasta constituir casi un paradigma con el que poder contar una historia bastante completa
de la humanidad a partir de un territorio pequeño. Justo estábamos hablando ayer de una de las piezas que hay aquí, de Taloy Javini, que también os invito a verla, un vídeo que se llama Habitat, y en el que también, casi por puro azar del destino, aparece Rio Tinto Mining Company. Como esto es puro azar, ¿no? Ahora hablaremos de Rio Tinto Mining Company, pero como al final esta suerte de casualidades unen, como tú decías, y cuentan una historia que es global, ¿no? Que no solamente está haciendo referencia a un microterritorio, en este caso en Andalucía, sino que conecta a escala global diferentes historias, en este caso historias del colonialismo, del extractivismo, que están en relación directa, ¿verdad? Efectivamente, esto era uno también como de mis mayores intereses o de mis voluntades primeras, que no quedara como que era simplemente un retrato pintoresco de un lugar que puede ser incluso medio romantizado por esta cosa de belleza extraña, ¿no?, y particular que tiene, sino que una también tiene siempre como sus razones personales, ¿no? Y yo he trabajado con conflictos de violencia política en otros contextos y sentía que tenía una deuda con mi propio territorio, pero mi sorpresa, como decía antes, ¿no?, fue descubrir que había un relato que se podía transmitir, que trascendía lo local, que trascendía el propio territorio, incluso andaluz, el propio territorio español, porque lo que estamos descubriendo, ¿no?, es que la actividad de Rio Tinto Company viola derechos humanos y tiene un patrón de actuación que es constante y repetitivo. Es que esta mañana he leído una noticia otra vez, ¿no? O sea, y es, quiero decir, ya cuando estás un poco con el radar despertado, ¿no?, y pendiente, Claro. te das cuenta de que va sucediendo. Y en ese sentido me parece interesante porque si se permite en un lugar, estas corporaciones entienden que ese puede ser un patrón de comportamiento. Claro. Me dicen por el pinganillo que ya está listo. Si te parece, vamos a dar paso Sí. al vídeo, que Nos además reordenamos un nos poco. reordenamos, pero que además ahora lo contarás tú, como la música también, vamos a ver que es un elemento Efectivamente. fundamental que también trasciende fronteras, y lo veremos también en la presentación de Javier, que no hace falta explicación. Ahora vais a entender de lo que estamos hablando. De acuerdo. La vida se abre paso, avanza, enterrada, más allá de los límites de lo antropocéntrico, subterránea, en lo inhóspito. Donde exista un límite, siempre se hallará la excepción. Esto aprendí en los análogos de Marte, Atacama, Decepción. Entre xerófilas, halófilas, termófilas, radiófilas, tardígrados como parte de una biosfera oscura. Y en Río Tinto, acidófilas, procariotas, quimbritoautótrofas, perforando las rocas y tiñendo el río. Hay una vena que une el fondo de decepción y el socavo de una mina. Una veta larga de la caldera al río. Hay heridas que nosotras transitamos sin poder mirar al cielo, sin jamás sentir nostalgia acerca de nuestro liel. Hay agujeros negros como dientes de león que diseminan todo de mundo en mundo. Ladrillos, piedras arrojadizas
de la vida primigenia. Y así llegamos. Y ahora bebe la zanja, la amante de lo extremo, convocamos la memoria. Elegía de la hecatombe, monovia fiera de su suelo. Ay, gracias. Bueno, con este fragmento de película, de alguna manera lo que trataba es, primero, mostraros qué clase de atmósfera tiene el trabajo, ¿no? Viene como a resumir un tanto, ¿no? El tono. Y como decías, Marina, pues es verdad que la parte sonora es realmente importante. Es realmente importante en toda mi práctica anterior. Antes incluso he mantenido colaboraciones con una músico colombiana llamada Lucrecia Dal, con la que hemos realizado performance y trabajos escénicos, etc. Las bandas sonoras en mis películas siempre se cuidan muchísimo porque tengo la suerte de tener buenos amigos y colaboradores músicos. Y el trabajo con el texto y con los conceptos, pero transmitidos como canción, es una cosa que me interesa realmente muchísimo. Me parece que hay mucha potencia y mucha fuerza en esa clase de transmisión por medio del canto. Si os parece, ¿no? ¿Te parece, Marina? Yo creo que puedo ir como ahora ya entrando más bien en lo que ha sido el proceso de la película. Voy a intentar no alargarme demasiado, voy a intentar ir rapidita, ¿de acuerdo? Si me alargo me avisáis, ¿de acuerdo? Entonces necesitaría ahora tener la presentación. La vida se abre paso. Ay, perdón. Pero ahora, ¿cómo es? No entiendo nada. Tienen que ponerla a ellos. Ah, ok, sorry. Bueno. No es tu... ¿Estamos? Un momentito. Un momentito. De acuerdo, bueno. Bien, pues seguir. entonces sigo conversando hasta que lo tengamos. Bien, como decía, realmente... Vale, aquí tenemos ya la portada. Fantástico. Ahora sí con el punter. Ahora con este de aquí, ¿verdad? Eso es. Listo. Bien, como os decía, el inicio de este proyecto tiene ya como un tiempo que empezó precisamente con una colaboración que se concretó en una pieza sonora y digamos que se empezó a formalizar y a volverse de alguna manera consistente hace un año. Hace un año ya estuve haciendo mis primeros viajes a Río Tinto en los que me dedicaba a quedarme varias semanas para intentar entender y vivir realmente cómo era ese paisaje. Empecé a hacer las primeras filmaciones de campo y empecé con una escritura de texto ya como más concreta. Voy a intentaros explicar realmente cómo es la estructura del film, ¿no? Para que tengáis algunas herramientas o pistas de cara a verla, aunque yo intento no ser demasiado críptica en mis trabajos, pero fundamentalmente está constituido con dos voces. Una sonda espacial que está en búsqueda de esto que llamamos en estos momentos exoplanetas, planetas en los que sea posible, ¿no? Quién sabe, realizar una colonización. Es una antena que es autoconsciente, es una sonda que sabe que es pionera de una misión con la que no está éticamente realmente de acuerdo, porque sabe
que las misiones de exploración y conquista están asociadas a explotación de los territorios y de los cuerpos. Bueno, ella es la que nos va acompañando haciendo justamente esa reflexión como superobservadora. Ella mira la realidad desde arriba. Entonces, si os dais cuenta, vamos a estar trabajando en dos ejes, ¿no? Porque en la canción quienes estaban cantando, ¿no?, hace un momento son precisamente esas presencias del subsuelo. Las presencias animadas e inanimadas. Con eso tenemos ahí un parlamento de lo mineral, de los huesos, de estas bacterias extremófilas, microscópicas, etcétera, etcétera. Bueno, la película empieza haciendo un relato acerca de la protohistoria de Río Tinto, de sus primeros habitantes. Es muy interesante comprender cómo por Río Tinto han pasado todas las civilizaciones que fueron ocupando el sur de la península ibérica, porque era fundamental para la obtención de riquezas. Las minas eran tan abundantes que todos encontraron interesante atravesar las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y aventurarse a esa zona no muy conocida para poder explotar las minas. Estamos hablando de romanos, bueno, previamente de tartesos, de griegos, de fenicios, de romanos, de árabes, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, estamos viendo una imagen que voy a hacer así como un inciso. Me encanta, y de hecho hay un homenaje en la película a estos rostros, que son los primeros rostros de la cultura tartesa que se han encontrado recientemente en un yacimiento cercano a Andalucía, no exactamente en Andalucía, pero que son de la primera cultura que sabemos que pobló esta área. ¿Veis? Ahí tenemos esa diosa oscura, ¿no?, que, haciendo referencia a Isabel Stenger, es esa diosa, esa Gaia que no necesita de protección, que es resiliente, que es fuerte. Ahí la tenemos de nuevo. Y bien, hacemos un salto temporal enorme y entonces nos vamos a ir al siglo XVIII y al siglo XIX, en los que, bueno, en el gobierno de la Primera República Española, el Estado está absolutamente en bancarrota porque ha perdido todas las colonias y necesita capital inversor extranjero. Y al mismo tiempo esta Europa rica del norte ve una oportunidad en esta España subdesarrollada con esos recursos, ¿no?, en esta zona de Río Tinto para invertir en ella. Claro, pero no invierten de una manera, digamos, como ahora se suelen hacer las cosas, sean más o menos justas, pero normalmente ahora lo que se hace son concesiones territoriales. Ellos directamente compraron el subsuelo para explotarlo, pero compraron el suelo también, con esto estamos hablando de la vida de los habitantes, y el cielo. Y ahora entenderéis mejor lo que estoy intentando decir. Los ingleses se establecieron en la cuenca minera de Río Tinto, construyeron su pequeña ciudad, tenían una vida paralela que discurría al otro lado de un muro, separada de la vida de los nativos, porque realmente el sistema de vida que había era radicalmente un apartheid. Si veis aquí en esta foto central, lo que sucede es que se puede más o menos vislumbrar, ahora creo que luego tengo alguna imagen más para mostraros, el sistema de extracción de los minerales. Era un sistema de extracción que estaba prohibido en toda Europa y, sin embargo, también España consintió. Lo que se hacía era construir como unas grandes pirámides de tierra y colocar en el centro el mineral extraído mezclado también con la roca. Esto tenía que combustionar durante muchos meses hasta que por fin, bueno, da igual, hasta que por fin se separaba. En ese proceso de combustionar se disparaban unas grandes nubes de humo, ¿no?, unas columnas de humo hacia el cielo que lo tapaban todo, eran oscuras y eran muy extensas, tan extensas que les llamaban la manta. Esto generó unos gravísimos problemas en los cultivos, en la salud de los propios habitantes de Río Tinto, en el ecosistema, ¿no?, en la supervivencia del propio ecosistema. Lo que sucedió es un caso paradigmático y realmente pionero e histórico en la lucha obrera y medioambiental en Europa, porque debido a estos problemas de contaminación de los sistemas extractivos, tanto agricultores como mineros,
cómo los propios caciques y propietarios de las fincas y de los territorios, los latifundistas clásicos andaluces, se ponen de acuerdo en hacer una manifestación en contra de las prácticas de la compañía. Había muy malas condiciones de trabajo, estamos hablando de prácticamente un sistema esclavista. Los propios trabajadores no tenían mucha capacidad para maniobrar, ya que dependían incluso de la propia tienda de alimentación que les ponían los ingleses. Y esta manifestación se planteó absolutamente de forma democrática, o sea, pacífica. No había un interés belicista y las personas se encaminaron a la Plaza Mayor del pueblo de Río Tinto con unas bandas de música, con unas pancartas que decían "Humos no, viva la agricultura". Y fueron con los ancianos, fueron con los niños, fueron las mujeres, fueron las familias enteras. Lo que sucedió es que en lugar de consentir y entender que había algo que mejorar y que por eso las personas se habían sindicado y se habían unido en marcha, la compañía, en connivencia con el gobierno civil y central, decidieron cargar contra los manifestantes. Se produjo una matanza de la que se desconoce con exactitud el número de fallecidos, pero bueno, se dice que ronda alrededor de unos 200. Se sabe que muchos fueron desaparecidos, que no fueron enterrados apropiadamente, porque también las familias tenían vergüenza, se negaron los hechos y, de hecho, también lo que sucedió es que, aunque se intentaron plantear algunas quejas en el Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera, esos expedientes hoy por hoy están perdidos. No se sabe dónde están. Así que lo único que queda es la transmisión oral de este suceso. ¿De acuerdo? Estas son las teleras tal y como se encuentran en la actualidad, que bueno, fue toda una odisea encontrarlas porque están muy ocultas. Mirad, esto por ejemplo es solo una pequeña parte de los residuos, ¿no?, que van siendo extraídos de la actividad de la mina, que actualmente no pertenece a Rio Tinto Company, pero que está en actividad y es un auténtico monstruo. Es la mina más grande que tenemos de cielo abierto actualmente en Europa. Bien, a raíz de la matanza del año de los tiros, es cierto que el espíritu subversivo, la conciencia de clase, la conciencia obrera, en Río Tinto no se apaciguó. De hecho, se convirtió en una especie de mito fundacional en la cultura obrera de los trabajadores de Río Tinto. Las décadas pasaron y se produjo el alzamiento nacional, previo a la Guerra Civil Española. Y en Andalucía se sabía que iba a entrar un militar genocida muy peligroso llamado Queipo de Llano. Entonces, ¿qué hicieron los jóvenes de la cuenca minera de Río Tinto? Ir con sus explosivos, sin formación militar, a intentar parar a este golpista. Se confiaron, fueron traicionados por el camino y bueno, y aquí llega esta parte interesante de la historia que ya tiene mucho más que ver con nuestra contemporaneidad y en la que me ha ayudado mucho a tener luz Juan Manuel con su trabajo, que es… perdón, me he saltado, sorry. Es que no sé cómo vale. Oh. Vale. Bueno, pues lo que ha sucedido muy recientemente, que él nos lo va a contar muchísimo mejor, yo lo hago ahora por encimita, es que justamente en el momento en el que yo estaba realizando la película, saltó una noticia y es que se habían encontrado un grupo de cuerpos en la fosa de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, donde trabaja Juan Manuel, que tras hacerles unas pruebas y también por cómo habían aparecido, se sospechaba o se tenía la hipótesis de que podía ser esta columna minera de Río Tinto. Estos chicos que salieron en su día a intentar combatir las tropas fascistas del general Franco y del general Queipo de Llano. ¿De acuerdo? Ha sido como un acto de justicia poética el encontrar los minerales en los huesos de estos trabajadores. Los minerales de quien había comido, de quien había bebido, de quien había trabajado, sobre todo en las minas de Río Tinto, ¿no? Esos mismos minerales son los que nos los devuelven a la memoria
ligado a su fuerza de trabajo, ¿no? y a su conciencia, ¿no? como mineros y trabajadores, y a su conciencia política. Bien, dando otro salto, nos encontramos con un testimonio también en la película de un activista que trabaja en una plataforma muy interesante que opera desde Londres, que se llama London Mining Network, que nos hace aquí un resumen muy interesante y muy complejo, y muy completo, perdón, sobre la actuación ahora mismo, ¿no? O sea, Río Tinto cómo opera en diferentes partes del mundo, o sea, globalmente. La cantidad de conflictos innumerables, incluso algunos involucrados en guerras civiles, que tiene esta compañía, que, como os decía antes, tiene un modus operandi que se repite. Y que trabaja en impunidad y en connivencia con los propios gobiernos. Una violación de derechos humanos detrás de otra, básicamente. Bueno, aquí lo explica. Y luego, bueno, pues otra de las partes interesantes de Río Tinto, claro, es aquella que tiene que ver también con el futuro. Río Tinto es un laboratorio de futuro. Este señor que tenemos aquí en la imagen es el doctor Ricardo Amils, que es una persona absolutamente maravillosa, que fue compañero de Lynn Margulis en la universidad, y Lynn Margulis una vez le vio dar una conferencia y le dijo: Ricardo, es muy interesante lo que haces, pero es muy aburrido. Tienes que hacer trabajo de campo, tienes que salir a campo. Y él, tratando de averiguar por dónde podía ir abajo, pues se le ocurrió, él siempre dice que fue una serendipia, una casualidad, casi todo, como muchas cosas que pasan en la vida, Río Tinto. Entonces, él empezó preguntándose por qué el agua de Río Tinto era roja y buscando las razones. Y las razones las encontró, y tanto que las encontró. En la exposición tenemos los testigos de las catas que se hicieron para encontrar esos pequeños microorganismos a 500 metros en el subsuelo, que son como unos catalizadores, transformadores de todo el ecosistema. Y que nos habla de formas de vida insospechadas hasta hace unos 30 años. Esto es muy reciente. Él es uno de los principales impulsores del Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardoz en Madrid, que trabaja en colaboración con la NASA, porque no nos olvidemos, tenemos a Río Tinto en España, pero España también tiene base científico-militar en Isla de Decepción, en la Antártida, y luego desarrollan también muchos trabajos en el desierto de Atacama, que diríamos serían como los tres análogos principales de Marte en nuestro planeta. Es muy interesante escucharle hablar y, claro, y él es una de estas personas que abre estas grandes preguntas, ¿no? Porque los astrobiólogos son casi filósofos. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿La vida se ha generado en la Tierra? Puede ser que viniera del espacio exterior. Ellos están prácticamente convencidos de que en Marte estas formas pequeñas, ¿no? Primitivas, pero muy sofisticadas de vida, es muy probable que existan. Y bueno, y estamos muy cerca, ¿no? de tener respuestas muy interesantes acerca de estas preguntas. Y Río Tinto es un laboratorio constante para ensayar antes de ir a Marte. Y bueno, para cerrar así rápidamente, como es cierto que la mayor parte del relato que se plantea tiene un tono catastrofista y dramático, yo como artista tengo un compromiso también como agente social de mi presente, ¿no? y en este mundo, de ser un poco y de tener siempre unos cierres un tanto propositivos. No es tanto un final feliz para que nos quedemos tranquilos, pero sí como quedarnos pensando quizá, ¿no? de qué manera esto nos puede hacer aprender, ¿no? para construir una mejor sociedad en el futuro. Así que, bueno, el final de la película, siento el spoiler, pero me parece interesante explicarlo, es un canto también propositivo, para fundar de nuevos, ¿no? un nuevo mundo. Y esto sería. Gracias. Muchas gracias, Regina. Gracias. Gracias. ¿Se me oye? ¿No se me oye?
Se me oye. Sí. Gracias, Regina. Yo, como os decía, voy a dejar mi sitio para que venga una persona que os va a contar cosas más interesantes, que es Juan Manuel Guijo Mauri, que va a profundizar en este último aspecto que ha comentado Regina sobre la importancia de Río Tinto como yacimiento de memoria histórica. Y él es arqueólogo y es antropólogo forense, ha trabajado en numerosos yacimientos funerarios, de hecho me estaba contando justo ahora que sigue trabajando a día de hoy en nuevos proyectos, y uno de los últimos que ha dirigido es precisamente la fosa de Picorreja en Sevilla, que está vinculada, como ha comentado Regina, al proyecto de Río Tinto. Así que os vamos a dejar un extracto de la película que justo habla de este aspecto concreto, y a continuación Juan Manuel y Regina van a tener una conversación sobre este tema. Vamos a dejar también espacio para que el público podáis participar. Si en algún momento queréis intervenir, yo sé que ellos están contentos de que participéis en la conversación, podéis levantar la mano y os acercamos un micrófono, y cualquier otra duda después también podréis hacerla. Muchas gracias. Gracias.